Hoy vamos a emprender un viaje fascinante que tiende un puente entre el terror psicológico de la literatura gótica del siglo XIX y la sabiduría milenaria de la filosofía clásica. Exploraremos cómo los monstruos que nos acechan en la oscuridad a menudo no son más que proyecciones de nuestras propias ansiedades y cómo podemos encontrar en la sobriedad y la calma un refugio inexpugnable. Para comenzar, quiero invitar a imaginar el sofocante verano de Nueva York, durante una de las épocas más oscuras de la ciudad, descrita por Edgar Allan Poe en su relato La Esfinge. Imaginemos el escenario. El espantoso reinado de una epidemia de cólera azota las calles, sembrando el pánico y la desolación. Nuestro protagonista, buscando escapar de este horror, acepta la invitación de un pariente para refugiarse en una tranquila cabaña a orillas del río Hudson. Sin embargo, la huida física no garantiza la paz mental. El protagonista nos confiesa que el mismo aire del sur le parecía impregnado de muerte, un pensamiento paralizante que se apoderó de su alma al punto de impedirle hablar, pensar o siquiera soñar con otra cosa. Es aquí, en este estado de anormal melancolía, donde ocurre lo impensable. Al mirar por la ventana hacia una colina lejana, el narrador cree ver un monstruo de proporciones apocalípticas y espantosas que desciende por la ladera, una visión tan aterradora que lo lleva a perder el conocimiento, creyéndolo un presagio de su propia muerte o un anuncio de su inminente locura. Sin embargo, la resolución de este misterio nos la ofrece su anfitrión, un hombre que encarna una postura vital fascinante. Este compañero, de temperamento mucho menos excitable, poseía un intelecto bien nutrido de filosofía, aunque estaba suficientemente vivo y alerta para los terrores concretos, las sombras no lo atemorizaban. Lejos de contagiarse del pánico de su huésped, mantiene la calma, investiga y deduce con precisión que el monstruo gigante no era más que un minúsculo insecto, una polilla conocida como Sphinx, que caminaba por un hilo de araña a escasos milímetros del ojo del aterrorizado narrador. Este brillante desenlace narrativo de Poe nos sirve como el punto de partida perfecto para adentrarnos en una de las corrientes filosóficas más poderosas y prácticas de la antigüedad, el estoicismo. La diferencia entre el narrador presa del pánico y el anfitrión que mantiene la cordura ilustra magistralmente un principio fundamental que el filósofo Epicteto plasmó en su célebre Manual. Los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas. Detengámonos a pensar en la profundidad de esta frase. Epicteto nos está diciendo que el sufrimiento es, en gran medida, un mal electivo. El insecto en la ventana no tenía la capacidad intrínseca de causar terror o desmayos. Era un hecho neutro de la naturaleza. Lo que devastó al protagonista de Poe no fue el insecto, sino su juicio erróneo, su imaginación desbordada por el miedo a la epidemia, que lo llevó a interpretar una pequeña perturbación visual como un monstruo demoníaco. La opinión de que la muerte estaba en todas partes fue el verdadero monstruo. Epicteto continúa enseñándonos que la muerte misma no es nada terrible, sino que la opinión sobre la muerte, la de que es algo terrible, eso es lo terrible. Es propio de quien no se ha educado culpar a las circunstancias externas o a los demás por sus propios tormentos, pero es propio del sabio, del hombre instruido en el dominio de sí mismo, no reclamar a los otros ni a las cosas externas, sino mirar hacia su propio interior. En la Esfinge, el protagonista es víctima de lo que los estoicos llamarían las falsas representaciones. Ha permitido que el miedo al cólera debilite su juicio, y cuando el intelecto cede, la imaginación mórbida toma el control. Para profundizar en cómo nuestra mente tiene esta asombrosa capacidad de torturarnos antes de tiempo, es inevitable recurrir a Séneca, otro gigante del pensamiento estoico. En sus epístolas morales a Lucilio, Séneca aborda directamente esta tendencia humana a la autotortura.
con una claridad abrumadora le advierte a su amigo: son más, Lucilio, las cosas que nos atemorizan que las que nos atormentan, y sufrimos más a menudo por lo que imaginamos que por lo que sucede en la realidad. Séneca aboga por no sufrir antes de tiempo, por no adelantarnos al dolor, porque muy a menudo, en ausencia de señales manifiestas que presagien una desgracia, el espíritu se crea falsas imágenes y amplifica las circunstancias, imaginando ofensas o peligros mucho mayores de lo que son. Este mecanismo de la imaginación que engendra tormentos irreparables es un tema recurrente en la obra de Edgar Allan Poe. Pensemos, por ejemplo, en su relato El entierro prematuro. En esta historia, el protagonista sufre de una condición física que le provoca episodios de catalepsia, pero su verdadero infierno no es la enfermedad en sí, sino la constante, obsesiva y torturante idea de que podría ser enterrado vivo. El narrador nos confiesa que su imaginación se tornó macabra, que se perdía en ensueños de muerte y que la idea del entierro prematuro poseía permanentemente su espíritu, al punto de que la tortura de su propia meditación le resultaba excesiva. Al igual que el narrador de la Esfinge, que altera la escala del insecto, el protagonista de El entierro prematuro altera la escala de su probabilidad, construyendo elaboradas tumbas con campanas y mecanismos de escape. Construye una prisión mental y física motivada puramente por la anticipación del dolor. Como diría Séneca, nadie pone freno a sí mismo. Cuando empieza a ser empujado a la deriva, nos espantamos ante un riesgo dudoso como si fuera cierto. El sufrimiento de estos personajes de Poe es la demostración literaria de la tesis estoica. La falta de una razón serena nos deja a merced del viento de nuestras propias pesadillas. Pero, ¿cómo enfrentamos este torbellino? ¿Cómo aplicamos el carácter sobrio y estoico como mecanismo de apoyo ante las adversidades? La respuesta radica en la búsqueda de lo que los griegos llamaban la ataraxia, esa imperturbabilidad o tranquilidad del alma que no significa la ausencia total de sentimientos, sino el triunfo de la razón sobre las pasiones desordenadas. El emperador filósofo Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos regala una de las imágenes más potentes para ilustrar este estado ideal. Él nos invita a ser igual que el promontorio contra el que sin interrupción se estrellan las olas. Este se mantiene firme y en torno a él se adormece la espuma del oleaje. Ante las calamidades, Marco Aurelio nos dice que no debemos exclamar: «Desdichado de mí, ¿por qué me aconteció eso?», sino por el contrario, afirmar con valentía: «Soy afortunado porque, a causa de lo que me ha ocurrido, persisto hasta el fin sin aflicción, ni abrumado por el presente ni asustado por el futuro». Esta fortaleza del promontorio es exactamente lo que exhibe el compañero analítico en la Esfinge, mientras el terror del cólera y la visión del insecto rompen como olas embravecidas sobre la mente del narrador. El anfitrión se mantiene firme. Él es el promontorio. Como nos recuerda Marco Aurelio, las cosas no alcanzan al alma, sino que se encuentran fuera, desprovistas de temblor, y las turbaciones surgen de la única opinión interior. El anfitrión comprende esto implícitamente. Ante la afirmación de que hay un monstruo en la colina, no cede al histerismo colectivo, acude a la ciencia, a una sinopsis de historia natural, y demuestra que el hecho objetivo no tiene nada de terrorífico. Su calma le permite sobrevivir intelectual y emocionalmente a la pandemia, mientras su amigo agoniza en vida. Podemos encontrar un ejemplo aún más dramático de cómo la calma, entendida en su sentido estoico, sirve para sobrellevar el miedo y evitar la muerte, en otro célebre cuento de Poe, Un descenso al Maelstrom. En esta narración, el pescador relata cómo él y su hermano fueron atrapados por un gigantesco e insondable remolino en las costas de Noruega. El hermano, dominado por el pánico absoluto,
se aferra desesperadamente a los restos del barco, perdiendo toda capacidad de razonamiento. Su miedo, su incapacidad para aceptar la realidad del momento, sella su destino. Por el contrario, el protagonista, tras un momento inicial de desesperación, experimenta una transformación reveladora. Nos dice, decidido a no abrigar ya ninguna esperanza, me libré de una buena parte del terror. Creo que fue la desesperación la que templó mis nervios. Al aceptar lo peor, al deponer la resistencia inútil contra el destino inevitable, recobra su lucidez, y en lugar de paralizarse, su mente se abre a una viva curiosidad acerca del remolino, se dedica a observar el comportamiento mecánico y físico de los objetos que giran en el vórtice, y gracias a esa observación serena, fría y analítica, deduce una ley física que le permite atarse a un mástil cilíndrico y salvar su vida. Este marinero sobrevive gracias a la ataraxia estoica. Sustituye la pasión destructiva del terror por la razón contemplativa. Es la encarnación perfecta de lo que Séneca le recomienda a Lucilio cuando le dice que debemos habituarnos a enfrentar las desgracias con fortaleza y reflexión, sabiendo que lo que es un mal perjudica, lo que perjudica empeora. El dolor y la pobreza no empeoran, luego no son males. El remolino era un evento de la naturaleza, letal sin duda, pero no un mal moral. El verdadero mal hubiera sido dejarse consumir por la cobardía y la pérdida de la razón. En palabras de Epicteto, recogidas por Arriano, el que se enfada por lo presente y lo que le ha sido dado por el azar es en la vida un profano, mientras que el que sobrelleva noble y razonablemente lo que de esas cosas se deriva es digno de ser considerado un hombre bueno. Vivimos en un mundo que a menudo nos empuja a reaccionar desproporcionadamente. El exceso de información, las amenazas globales, las epidemias, como lo que relata Poe, o las crisis cotidianas, se agigantan cuando las miramos a través de los lentes del miedo. Alteramos la perspectiva, como quien mira a un insecto a escasa distancia y lo confunde con un monstruo gigante colina abajo, y es entonces cuando la filosofía estoica nos extiende su mano serena. Séneca nos dice que debemos erradicar las falsas opiniones que nos aquejan, pues si no eliminamos las opiniones falsas, ni el cobarde aprenderá cómo despreciar el peligro. Él nos exhorta a conseguir que nuestra alma sepa que todo aquello que en general nos espanta no es tan temible como se pretende. Esa es la verdadera libertad. La libertad no consiste en que no nos pasen cosas difíciles, ni Poe en su turbulenta vida y oscura narrativa, ni los filósofos estoicos en tiempos de tiranos y exilios creyeron jamás en una vida exenta de dolor. Epicteto, que fue esclavo y sufrió la tiranía, nos recuerda que la enfermedad es un impedimento del cuerpo, pero no del albedrío, a menos que él lo concierta. La cojera es un impedimento de la pierna, no del albedrío. Al igual que en la Esfinge, donde el terror no es una condición ineludible del entorno, sino una falla en la percepción del observador. Las cojeras, las enfermedades o las ruinas financieras no tienen el poder de arrebatar nuestra paz interior, a menos que nosotros les otorguemos ese poder. Para consolidar esta sobriedad de carácter, los estoicos proponen un ejercicio continuo de la razón, un diálogo constante con nosotros mismos. Marco Aurelio insiste en la necesidad de retirarnos a nuestra propia alma. Concédete, pues, sin pausa, este retiro y recupérate. Sean breves y elementales los principios que, tan pronto los hayas localizado, te bastarán para recluirte en toda tu alma y para enviarte de nuevo, sin enojo, a aquellas cosas de la vida ante las que te retiras. El anfitrión de la Esfinge, con su amor por la historia natural y su tranquilidad inalterable, posee este refugio interior. Ante las historias de muerte que inundan la ciudad, él se retira a su conocimiento, examina las causas,
no se permite engullir por el desorden exterior. Él es el dueño de su juicio. Así también nos lo demanda Séneca cuando aconseja sobre la muerte, el miedo último que subyace detrás de casi todas nuestras angustias y ansiedades. La muerte o nos destruye o nos libera, dice. Afirma que es tan necio el que teme el mal que no ha de sufrir como el que teme el dolor que no ha de sentir. Es la falta de familiaridad con la adversidad lo que la hace temible. El golpe de una desgracia prevista de antemano llega mitigado, pero a los necios y confiados en la fortuna, todas las formas que presentan los acontecimientos les parecen nuevas e inesperadas. Por ello el sabio se acostumbra a los males venideros. El arte de vivir, entonces, según esta maravillosa intersección entre la advertencia literaria y la receta filosófica, es el arte de la perspectiva correcta y de la previsión calmada. Es aprender a mirar por la ventana de nuestra conciencia y saber distinguir qué es la realidad y qué es la sugestión del miedo. Cuando sientan que el mundo exterior es una amenaza inabarcable, cuando una noticia, una crisis o una pérdida parezca un leviatán acercándose para devorarlos, deténganse un momento. Recuerden la polilla de Edgar Allan Poe, invoquen la actitud del estoico, recuperen la medida real de las cosas, indaguen con la frialdad del pescador del Maelstrom y con la firmeza del promontorio de Marco Aurelio. Entenderán entonces que el caos no está en el mundo, sino en la lente con la que lo observamos, y que, al corregir el foco a través de la razón y la sobriedad, devolvemos al monstruo a su inofensivo y natural tamaño. Esa es la promesa del estoicismo y esa es la lección velada en los rincones más profundos del terror de Poe, que dentro de cada uno de nosotros reside un refugio impenetrable, una capacidad racional luminosa, capaz de disipar las tinieblas de la mente y devolvernos, sanos y salvos, a la serenidad de nuestra propia fortaleza interior.